Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Amables televidentes, bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha de Villa González Incorporado, una verdadera institución de apoyo al prójimo más carenciado. Apóyelos. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución de servicio a jóvenes en alto riesgo. La congregación salesiana de la Iglesia Católica es que cuida de esa institución y es quien forma a esos jóvenes para que mañana sean mejores ciudadanos. Apóyelos también. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, debemos iniciar el programa saludando la administración del canal. A Bianca hay que ponerle un cuarteto de ases. Le quiero poner un póker de ases. Porque ha habido una sustancial mejoría. El canal ha sido totalmente modificado, se puede decir, tecnológicamente cambiado. Cámaras, sonidos, luces, la escenografía, todo es de primer nivel. Así que mis felicitaciones a Bianca, que es la que administra este canal, a Vinicito, que es su esposo, y son quienes están al frente de esta institución que se llama Teleimpacto, canal 22 y 52 de los cables del país. Mis felicitaciones, muy sinceras, sinceramente. Bien, bueno, por esa fue la causa que estuviéramos algunos días pasando programas ya repetidos, porque el canal estaba en esas modificaciones, entonces no podíamos estar en vivo acá. Pero fue comprensible y valió la pena esperar, esa es la verdad. Bien. Señores, la verdad que nosotros
República Dominicana, que es un verdadero esqueleto frente a Haití. Lo hemos dicho nosotros muchísimas veces aquí. Y yo no lo voy a decir solamente por este asunto ahora del proyectado canal de riego del río Masacre, porque uno sabe las necesidades que tienen mucha gente ahí en Haití y nosotros somos, no hay duda de ello, bendecidos por el agua. Las principales fuentes fluviales de la isla las tenemos nosotros de este lado, los ríos más importantes. Y todavía lo que les sirven a ellos nacen aquí también. Pero esa gente que no entienden, parece, lo que es la buena vecindad, ni siquiera dialogan y hacen las cosas como siempre históricamente la han hecho, porque todo el mundo que ha leído la historia de esta isla sabe que Haití siempre se aprovechó del uti possidendi, es decir, el hecho de ocupar terrenos que los dominicanos, por la misma, diríamos, la escasez poblacional, la poca población que había en la isla, mucha gente se fue, tiempo de la España boba, y luego de la ocupación haitiana, todas las familias fueron diríamos, la raza que se impuso. Se fueron a las islas mayores, cercanas, Cuba, etc. Y al territorio continental, otros fueron a Puerto Rico, pero República Dominicana se fue quedando vacía. Y en ese vaciamiento poblacional, todo el mundo sabe que Haití ocupó terrenos que más luego, aunque lo reclamase República Dominicana ante un árbitro egregio como fue León XIII, el Papa León XIII, pero con Haití nunca hemos podido. Y hubo que permitirle el hecho de haber ocupado esos terrenos, más de 8,000 kilómetros cuadrados. Y bien, y ya esa ha sido la historia. Trujillo, como para completar la historia, bueno, le cedió también el Paso de la Miel, otro pedazo más, para comprar, porque son insaciables con la tierra. Pero son unos irrespetuosos con el medio ambiente. Todo eso está contemplado. El presidente Abinader ha dicho que eso no implicará un problema mayor, porque se le buscará la vuelta a ver cómo Haití desiste de eso o si puede usar las aguas, porque si nosotros no la usamos ahí, no nos afecta, o qué sé yo, si la usamos más abajo, entonces sí, ya tendríamos entonces que tomar decisiones binacionales o negociaciones binacionales con ese asunto. Ahora, dudo que nosotros podamos corregir la situación diplomáticamente con esa gente, porque es prácticamente imposible. Ahora, lo único que entiende Haití, lo único que le molesta a Haití, es que nosotros iniciemos un programa amplio de repatriaciones, que es ahí donde está el problema. Incluso el muro, si nosotros hacemos el muro y no repatriamos, no estamos haciendo nada, para que lo sepa el gobierno y el presidente Abinader, que ha mostrado interés, como dirán algunos de sus metamorfoseado, dirían ellos, porque con el asunto este de los causales, bueno, pues se le señaló que el presidente falló a su palabra y a su promesa. Me imagino que con los haitianos, que comenzó nombrando a importantes voces o portavoces del prohaitianismo en la República Dominicana de aquellos tiempos de la Unión,
propalada por el señor Boyer cuando ocupó el territorio. Entonces, el presidente Abinader ha hablado de muro, cosas que le ha sorprendido a los pro-haitianos. Pero el muro, que hemos dicho otras veces, el muro que no es ideológico, que no es sanitario, que no es un muro divisionista, ni un muro psicológico, ni un telón antinegro, qué sé yo, una muralla allí psicológica para meterle miedo a los haitianos. No. Ni siquiera es una línea divisoria, es una línea fronteriza, legal, para corregir las desviaciones que hay allí con respecto a operaciones del ilícito, tráfico de drogas y de mercancías, de armas, de personas, etc. Si no hacemos las repatriaciones, no estamos haciendo nada, porque el problema ya está aquí. Ya el problema está embarazándonos aquí. Estamos embarazados. Pero hay dos situaciones que yo espero que el gobierno las sopese para fines de repatriar haitianos. Primero, la no vacunación. Si ellos no se quieren vacunar, tienen que irse del país. Hay que sacarlo del país, porque es un asunto de seguridad nacional. Es decir, nosotros no podemos, el país no se puede arriesgar a tener una población flotante de haitianos no vacunados porque ellos no quieren la vacuna, o porque no creen en vacuna, o porque son brujos, son el vuduismo y el sincretismo religioso y sanitario, porque esa gente no usa medicamentos, usan muchísimos brebajes, muchísimas pócimas. Ellos no se vacunan. Si no se vacunan, tienen que irse del país. Entonces es la mejor oportunidad para repatriar toda la gente que no esté aquí, más que desorganizándonos la vida del país y poniendo en riesgo la vida nacional. Ese sería un motivo para iniciar un proceso de repatriación masivo y que la comunidad internacional tiene que darnos apoyo, porque nosotros no podemos permitir que una población flotante como esa se convierta en un peligro, en una bomba de tiempo para los propios nacionales. Esa es la razón básica. No básica, la razón principal es que están de más aquí y que nosotros no podemos soportar una población flotante que anda aquí en una situación de miseria y de mendicidad, sin hacer nada, con una buhonería en la calle loca. Usted no sabe quién, o sea, esa gente usted no sabe ni qué domicilio tienen, no tienen domicilio. Jóvenes, niños, deambulando en las calles y nadie les reclama porque no tienen tutoría, no hay padre ni madre. Pero además, ahora hay otra situación que se ha presentado o que se está presentando en los campos de la República. Uno ha entendido más lo que estamos en el sector agropecuario o lo que hemos formado parte del sector agropecuario. Sabemos que la mano de obra haitiana en el campo se ha estado utilizando, hace muchos años. No solamente en la caña de azúcar, que fue donde primero se establecieron, luego vino el café, la recolección del café, ahí se han ido especializando y ya están en las siembras de tabaco, están en la recolección de los tomates industriales, están ya hasta en los... La mano de obra haitiana está extendida en toda la geografía nacional. Pero ¿qué pasa? Cuando reciben una suerte de carnet, pues se han carnetizado en los campos. Cada empleador, dueño de finca que tiene algunos de estos nacionales haitianos, los tiene prácticamente contratados o retenidos, pero en un ambiente laboral. Y esta gente se están quejando de que los haitianos están emigrando.
que se están yendo al... Vamos a hacer una breve pausa porque me hacen señas los muchachos que parece que tenemos algún problemita técnico. Vamos a una pausa, regresamos. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Pero si emigran de los campos, con más razón, para que aquí en las ciudades y en los polos turísticos sean repatriados. Que necesitan tener un control de gente que viene de un país y se instala en otro, y más de este país, que es un país fallido y donde no hay ni siquiera documentos que puedan registrar la identidad de estos ciudadanos. Así que esperamos lo suficientemente comprometido con el país. No es solamente el muro, sino la repatriación. Porque sin repatriación, repito, estamos condenados a morir. Es lo que yo pienso.
Bien, señores, siguen, hay ecos todavía, vamos a decir, de las quejas de algunos dirigentes del PLD que uno tiene que reírse de ellos. Yo he dicho muchas veces aquí, siempre mi padre me decía, lo único que hay que temerle es hacer el ridículo. Uno no debe hacer el ridículo, hay que temerle a hacer el ridículo. Pero uno no le puede temer a nada, porque ¿qué es lo que puede? Usted tiene una batalla, un pleito, si usted va a la batalla es porque usted sabe que puede ir a morir, o a vencer, o a sobrevivir. Entonces, como no estamos en una batalla armada, en estas batallas políticas usted tiene que tratar de no ser ridículo, lucir ridículo. Y hay que oír. Por eso digo, hay ecos todavía de esas ridículas declaraciones del secretario general del PLD, hablando de la persecución política, cosa que nosotros habíamos dicho, ese sofisma como escudo, de la persecución política, de que se quiere dañar la obra, esa obra sería, ¿cómo describirla? Esa obra maestra, hecha o dejada por Danilo Medina desde el gobierno. Se le quiere dañar, decía la semana pasada el secretario general, el señor Mariotti. Dañar esa obra que el gobierno pretendía con esas persecuciones contra la corrupción o los supuestos corruptos. Una especie de discurso político, de una especie de moneda política, como una moneda de cambio, una moneda política donde quieren que los fiscales retocen con el lodo o con el barro, que se pongan a jugar trompo y que no se pongan en lo que tiene que estar, que es seguir todos esos actos vandálicos contra los bienes públicos de que se le acusan a muchísima gente. Nosotros que estábamos, como muchos dominicanos, que estábamos preocupados porque uno veía como que se había acabado el detergente, como dice, se le había acabado el detergente a la Procuraduría General de la República porque teníamos un caso. El caso de la Cámara de Cuentas se le puso nombre, pero eso no es posible que haya que investigar con más profundidad ese caso porque son cosas distintas a este caso. Por ejemplo, el del Coral es distinto al del Caracol y el del Caracol es muy distinto también al del Pulpo. El del Pulpo y el del Coral se parecen, pero también son distintos. Porque aquí hay esto es un acto directamente, esto sería como usar las nóminas públicas, usar el recurso público, ni siquiera con diríamos, un fin comercial, como fue el caso del Pulpo, que ya eran un establecimiento de líneas comerciales y ese tipo de cosas, suplidores del Estado y eso. Pero estos son robo al Estado, esto es un robo a la nómina, estos son nóminas falsas. Y bueno, el asunto es que el secretario general del PLD salió con esa mojigatería, porque señores, nosotros hemos dicho que si hay algo que nos preocupa en esta lucha anticorrupción o contra la corrupción es que ninguna de las instituciones del Estado ha salido a decir, o han hecho algunos señalamientos vagos, como esta gente de las EDES. Pero el ministro de Energía habló y dijo, y hasta lo mandaron a callar. El ex administrador de Catalina lo retó. Mire, venga a un programa de televisión, vamos, yo lo reto a que usted no tiene la razón y que soy yo el que tengo la razón. Después que nosotros oímos tantas
tantas quejas, tantas acusaciones con Catalina, hechas por él mismo, por el señor ministro cuando estuvo en la oposición. Y luego eso se quedó que Catalina está más limpia que un paño de altar, aparentemente, pues no se ha vuelto a hablar más de Catalina. Y tantas cosas que se han dicho de Catalina y que hay que investigar en Catalina. Pues bien, entonces veíamos como esa escasez de detergente, vamos a usar esa metáfora, en el gobierno, de que la Procuraduría, mejor dicho, no había seguido como más casos, solamente el del pulpo y eso de la Cámara de Cuentas, esas acusaciones, los allanamientos y eso, como que ya no había más. Hasta que apareció esta otra operación llamada Coral, y que implica un hombre de la confianza de Danilo Medina, que sigue o seguía diciendo, porque hay que ver esos videos, esas confesiones, o aquellas confesiones no, ¿cómo diríamos? Aquellos actos de valentía y aquellos actos de probidad, aquellas galas de probidad que hacía Danilo Medina siendo presidente, que en forma autoritaria le dijo a un periodista: pruébeme la corrupción, aquí no hay corrupción, ¿dónde está la corrupción? ¿Cuáles son esos actos de corrupción que usted señala? Bueno, aquel guapetón, aquel matador de toro que aparecía diciendo esas cosas, o señalando que el familiar, que en los países nórdicos, de la Europa nórdica, el familiar que cometía actos de corrupción era un desahuciado de la familia. Y ver todas estas cosas que han pasado como si la historia a la callada se venga, como se dice. Se ha vengado la historia contemporánea y le ha vaciado todo ese lodazal, ese cieno se lo ha vaciado encima, y ha tenido que contemplar lo que han sido sus familiares, ese círculo íntimo de amigos, familiares, guardaespalderos, todo metido en una corrupción medular contra el Estado, con robos, señalados por robos o adquisiciones de bienes multimillonarios. Entonces, que iban a alegar la persecución política, la exculpación, la apelación exculpatoria, como dijimos muchas veces, de que yo no sabía que los familiares míos estaban, o sea, cosas que uno sabe que son excusas que ya la gente las da como de prácticas dolosas e irresponsables, de gente que es consciente de que la corrupción corrompió todos los niveles, desde la familia hasta los íntimos, amigos de íntima y sentida amistad, esa varonía de su corriente política que llegó tan lejos y que dañó todo ese partido, esa obra de Juan Bosch, el padre fundador también. Su pensamiento, su principio, arrastrado, llevado hacia el lodo también, bueno, un desastre. Entonces, oír estas expresiones de dirigentes del PLD son realmente penosas. Ver cómo salir en defensa de hechos que todavía, señores, se puede decir que estamos en la punta del iceberg o en la cabecita del iceberg, que no se ha ahondado en profundidad en esos actos de corrupción masivo. Porque hemos señalado nosotros ese caso de las visitas sorpresa, que siempre dijimos que eso era un escándalo. Ahí hay muchas riquezas. Ahí hay funcionarios que estuvieron en el FEDA que están súper ricos. Y hay muchos de los beneficiarios de eso que quedaron con esas millonadas repartidas en forma viciosa por el propio Danilo Medina.
buscando la forma de eternizarse en el poder y de controlar ese partido y expulsar y hacer añicos el liderazgo de Leonel Fernández a lo interno. Y bueno, todo eso se creyó que podía hasta, si no soy yo, entonces el que yo diga tiene que ser presidente. Y así con esa decisión tan atropellante, llevó la candidatura de Gonzalo Castillo, quiso sostenerla y plantearle a este país que eligiera a una persona que no estaba apta para ocupar la posición de jefe del Estado. Entonces, por eso digo que ver todas estas ridiculeces, cuando hay casos como ese de la querella que ha sido ocultada por los órganos que la presentaron, principalmente participación charlatana, como yo le tengo que seguir llamando, la Fundación Masada y Santiago Somos Todos, dos instituciones de la sociedad civil santiaguera, un centro, Juan 23, local de aquí de Santo Domingo, que no han reclamado una querella contra Danilo Medina porque no hay interés de perseguir con saña legal a Danilo Medina, porque hay que perseguirlo con saña, pero legal. Y esa querella lo que hace es reclamarle una serie de operaciones ese señor y el propio presidente Danilo Medina, que hizo apología de ese caballero. Esa es la querella, pero esa querella no se mueve, ni quieren que se mueva. ¿Por qué? Porque el interés parece llegarle a esos entornos del danilismo, pero a él liberarlo de esa culpabilidad que pueda haber. Porque no es que uno lo va a decir que él es culpable hasta que no le juzgue. Pero algo sospecha de que no se quiere aplicar esa querella, de que no se quiere ejecutar la querella, que no se quiere conocer esa querella. Es evidente que no la reclama nadie. Ni la Procuraduría General de la República la reclama, el gobierno menos, y quienes la propusieron, quienes las formalizaron, no se atreven o se han callado, a redes están callados y no la reclaman. Su apertura a juicio, ahí está depositada porque si la tuvieran en sus gavetas, bueno, pues uno dice, bueno, no salió, se quedó nati muerta, nació en participación ciudadana, pero ellos la guardaron ahí. Bien, pero es que fue presentada a la Procuraduría General de la República, había un interés, pero se paró el interés. Parece que pudo más el pragmatismo o la vocación de ocultar la realidad al país o de complacer a uno de los líderes del partido oficial, que es el señor Hipólito Mejía, que es quien ha planteado que a los presidentes no se le persigue judicialmente, como si fueran, metafóricamente hablando, embajadores de Dios. Pero esto es en este país, porque en otros países se le persigue y se le encausa y se le apresa. Pero en República Dominicana parece que eso es pecaminoso. Entonces, ver estos espectáculos, señores, de algunos dirigentes del PLD, Partido Laboral Danilista, como yo le he catalogado, ver este espectáculo de querer presentarle al país una persecución política y salen, como dicen, con esa cara moradita del dolor, del martirio,
una cosa como si fuera, ¿cómo diríamos nosotros? Como si fuera toda una escenografía, para hablar como está esta escenografía, muy bonita, una escenografía del dolor. Como si eso le liberara, esas penas le liberaran o fueran eximentes de las atribuciones judiciales, de las, diríamos, de la aplicación de la justicia. No, salen hecho trizas. El dolor de la persecución, eso no se había visto, acusaciones tan persecutorias como las que están pasando en el partido, en nuestro partido, así se señalan. Y eso es una verdadera vergüenza, tener nosotros que oír estas cosas cuando eran tan fieles a sus palabras y a su líder y tan altaneros defendiendo el bienestar y el poder dádole por el pueblo dominicano. Oh, y ahora salen, resulta que aparecen con voces desgarradas por el dolor, porque se le está persiguiendo con saña política, no legal. Vamos a una breve pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Banreservas seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Banreservas, llevamos 20 años impulsando a decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Yo sigo siendo un preocupado del derrotero que pueda tomar el gobierno.
yo he dicho muchas veces de las buenas intenciones del presidente Abinader. El presidente Abinader, bisoño, muy joven, sin experiencia de Estado. Entonces, no es un hombre maquiavélico. Que el maquiavelismo, la gente sabe que el maquiavelismo usa el poder para dañar, usa el poder para sabotear, para escamotear, para perjudicar al prójimo, qué sé yo. El saber se utiliza como en designios que vayan a perjudicar al prójimo. Eso es el maquiavelismo, o las ideas, o las acciones maquiavelizantes. Pero Abinader no es así. Luis Abinader no puede ser así. Y no lo es, porque no tiene ni siquiera formación política así, ni es una persona que ha tenido una participación en la política criolla que le haga cambiar o ver o ser así, porque ha visto tanto y ha aprendido tanto de las enseñanzas de los gobernantes anteriores, etcétera, etcétera. Nada de eso. Es un hombre que hay que partir, que anda de buena fe. Pero ¿qué es lo que me preocupa a mí? Y lo he dicho desde el principio, que el presidente no está en su despacho. Y en el despacho que se piensa, fue a Andorra, y fíjense lo juicioso que fue a Andorra. Parece que el viaje, digo yo, de 10 horas, 8, 10 horas en un avión, ese viaje le invitó a la reflexión y bueno, y llegó con ideas claras, como pensadas. Habla de reformas, y bien, hablan de reforma fiscal, hablan de reforma. Hay una falta como de alineamiento entre los funcionarios del gobierno y el gobierno mismo, la dirección del gobierno, léase el presidente de la República. Otra vez he dicho, como que lo que hace la mano derecha no lo sabe la mano izquierda. Porque además de esa falta de alineamiento, y fíjense, con los recursos de los partidos políticos, dice el secretario de Salud Pública o el director del Servicio Nacional de Salud que el 53% de los hospitales están en estado deplorable. Entonces, ¿qué reforma va a haber ahí? Primero hay que reparar eso. Y uno no sabe qué fue entonces. Entonces, vamos a averiguar bien qué fue lo que pasó, porque el gobierno de Danilo Medina paró prácticamente la hospitalización pública, 56 hospitales, porque estaban reparando. Entonces, yo no entiendo. ¿Por qué que los hospitales y las escuelas públicas se deterioran tanto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién es que deteriora eso? ¿Quién es que cuida de aquellas instituciones? ¿Quién la administra? Uno no lo entiende. Pero bien, no hay una planificación ni siquiera con el uso y abuso del uso de los recursos públicos, principalmente del endeudamiento externo. Señores, hay que planificar. Los gobiernos tienen que tener unidades de planificación, unidades que prioricen las inversiones del gobierno. Entonces el presidente anda ofreciendo todo, prometiendo de todo, pero no va a poder cumplir con todo, porque ¿de dónde están si no hay cosas que se están ofreciendo que no están presupuestadas ni se van a poder presupuestar? Yo vi un caso, por ejemplo, para 170 millones de dólares. Un préstamo aprobado por la Cámara de Diputados. Entre ellos, hay una parte que es para asuntos de líneas de conducción eléctrica, y uno sabe que esas cosas hay que reparar muchas líneas. Y las EDES necesitan de eso para ser más eficientes en el traslado de la energía. La ET y todas las instituciones que tienen que ver con eso. Pero señores, ahí hay 50 millones de dólares para arreglar la cañada de Guajimía. Eso es una barbaridad. Yo siempre he mantenido aquí el criterio balaguerista o balagueriano o ideológico, como me quieran clasificar,
que Balaguer no hablaba en dólares de obras como esa, porque ¿qué obra es? Vamos a decir, ponerle bloques o piedra o encementar aquello, o empedrar aquellos para corregir un problema de atascamiento de una cañada que no la han dejado hacer el trabajo que ella tiene que hacer, que es un drenaje natural. ¿Qué es lo que hay que hacer? Adecuarle, no permitir la mudanza. Entonces se mudó la gente encima de la cañada y todavía peor. Entonces han tupido la cañada de basura, de todo. Cuando llega la lluvia se inunda todo y bueno, ya ha ahogado a gente, a muchísimos muchachos se han ahogado ahí, familias enteras han tenido que salir con todos sus trastes y la autoridad tener que ir a salvar muchísima gente. Han hecho muchísimos apartamentos y siguen el mismo problema. Pero yo me pregunto, nosotros tenemos que solicitar un préstamo de 50 millones de dólares para reparar la cañada de Guajimía. Cuando el acueducto de Bávaro, por ejemplo, y Punta Cana vale 30 millones de dólares. Señores, ¿qué es lo prioritario? Que nosotros atendamos aquello, porque de ahí es que vienen los recursos. Ese centro, ese polo turístico, que vienen 4 o 5 millones de turistas ahí al año, o por lo menos venían antes de la pandemia y que volverán y volverán más. Eso es un punto de riqueza para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que adecuar? Esa infraestructura, porque el agua que se está usando en Punta Cana, que es mucha el agua que se está usando, porque la demanda de agua ahí es enorme, por el crecimiento que ha tenido la zona. Pero el agua es bombeada del subsuelo y ya hay una infiltración salina. Se está dañando y si aquello se saliniza todo, ese polo turístico se irá a pique. Entonces, ahora, más luego hay que salir a buscar otro préstamo de 70, 80, 90 millones de dólares para hacer el acueducto de Punta Cana o de Bávaro. Y entonces, señores, ¿cómo es posible que se vayan a usar? El gobierno tenga que buscar un préstamo de 50, 60 millones de dólares para adecuar una cañada mal, o mejor dicho, arbitrariamente utilizada por gente desaprensiva y gente sin control y una autoridad ausente que ha sido permisiva con ese caso. Entonces, no hay una planificación ni siquiera de lo presupuestado. El Osama necesita puentes. Pues utilicemos esos recursos, mejor utilicémoslos para hacer 2 puentes que se necesitan encima del Osama. O más de 2 puentes, yo no sé. Hay uno que se va a quitar ahí, el flotante. Entonces, por eso es que tengo que citar a Balaguer. Balaguer no era planificador, era el peor planificador. El Estado era su capricho, eso era lo que decían los adversarios, pero miren todo lo que dejó, la infraestructura, la obra, las prioridades. ¿O acaso hacer las represas principales del país no eran las prioridades? ¿O los canales de riego? ¿O las principales arterias, carreteras y aeropuertos, 8 aeropuertos internacionales, de los cuales ya había uno? Es verdad que había uno, el de las Américas, pero fue ampliado y modernizado en tiempos de Balaguer. Entonces Balaguer hizo todo. Entonces no planificaba. Balaguer era que no planificaba. El Estado era él, su capricho. El Estado soy yo. Es decir, que las obras importantes que hacía Balaguer, que no mencionaba dólares para hacerlas, y la mejor prueba fue el Puente Mella. Cuando se fue Balaguer en el 78, le dejó una línea al puente, un solo tramo. Entonces el PRD se burlaba de Balaguer y el pueblo gozaba porque era un pueblo entumecido, borracho todavía porque derrocamos a Balaguer, el PRD. Se reían y le pusieron el puente de la bicicleta porque Balaguer fue tan ridículo que hizo un puente de una sola vía para que nada más pasen las bicicletas. Ese era, señores, eso era lo que se decía de Balaguer. Pasaron 8 años de gobierno del PRD y no le hicieron caso al puente. Es decir, ese puente era de ese tramo, una vía, un carril, que hizo Balaguer, se le antojó a Balaguer hacer ese puente de un carril. 8 años después, llega Balaguer.
le hace el otro anexo al puente, sus otros 2 carriles, y además trazan la México, la avenida México, y hacen una superavenida con la México, la prolongación de la México, conectando con ese puente y una distribución de tráfico con la avenida España, y sigue esa avenida y la siguió Balaguer hasta el hipódromo. Oiga bien, hasta el hipódromo nuevo. Entonces, cuando Balaguer volvió 8 años después, los mismos planificadores del PRD decían, pero fíjate que era lo que tenía Balaguer entre manos. Pero un puente de 4 vías, no era un puente de la bicicleta, era un tremendo puente que se llama Mella, pero ya había hecho el puente Sánchez, allá en la 17. ¿Qué necesitan los AMA? Más puentes, pero necesita más hombres formados como Balaguer para hacer los benditos puentes. Entonces no, vamos a buscar un préstamo para arreglar la cañada de Guajimía. Ustedes están oyendo, pero yo recuerdo, señores, el hoyo de Chulín, y Balaguer habló de dólares para arreglar el hoyo de Chulín. ¿Y qué era el hoyo de Chulín? Un verdadero hoyo. Un hoyo de pudrición, un hoyo un sumidero humano. Eso era lo que había allí. Y aquello fue rescatado. Y se rescató con recursos propios. Entonces, para Guajimía necesitamos 50 millones de dólares, señores. Eso es una barbaridad. Hagamos el acueducto de Punta Cana, que es, entiendo yo, más prioritario. Entonces, el gobierno tiene que priorizar, y más en un tiempo como este, de crisis económica. Entonces, estamos hablando de una reforma fiscal, pero señores, aquí hay demasiadas exenciones y demasiadas concesiones. Cuando vayamos a hablar de reforma fiscal, lo primero que hay que desmontar todo eso. Ustedes saben lo que es que el Senado de la República se asignara 700,000 pesos en las Pascuas de Navidad para cada senador, un regalo de 700,000 pesos para atender sus regalos. ¿Usted cree que un Estado puede hablar de reforma? ¿Cómo le van a hablar de reforma a quienes pagan impuestos? Háblale de reforma fiscal, por ejemplo, a los que más pagan. Se quejarán, pero presidente, le van a decir, presidente, que muy bien que el presidente está mandando a un diálogo nacional, excelente. Tal vez ahí mucha gente podrá exponerle las cosas con más claridad, pero se lo van a exigir, presidente. Mire, primero, la nómina pública, tiene que haber una disciplina con ella. No es aquella nómina súper abultada del PLD, sus nominillas, eso es otra cosa. Eso es un robo al Estado. Es todo este estado elefantiásico que tenemos nosotros. Una dirección provincial, una dirección barrial, un reguero de instituciones inútiles que son verdaderos, se convierten en verdaderos feudos, como dijo la señora de la Superintendencia de Seguro. No, esto es de nosotros, esto es mío. Esto es para mi gente, para yo favorecer a mi gente. O sea, esa conducta tiene que desmontarse. Aquellas exenciones, aquellas concesiones, todo eso barrilito, cofrecito, todo eso tiene que llevárselo a una reforma fiscal para que esa reforma sea creíble. Vamos a seguir con estos temas más luego porque ya el tiempo se me agotó. Gracias por su atención y por la paciencia también de haber esperado una semana sin la presencia física de nosotros aquí, que tuvimos que apelar a nuestros programas grabados. Gracias una vez más a toda la ciudadanía que sigue este programa, muy amables. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde y comenzando la noche.